Begoña Alfaro es coordinadora de Podemos Aldugu en Navarra. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vienes para hablar de otras cuestiones, pero te voy a pedir una... ¿Qué has pensado cuando has visto la noticia? No sé si ya la conocías de estos días. En fin, violencia cuando una profesora intenta mediar en una supuesta agresión que iba a producirse entre unos menores y resulta así, una cosa. Yo creo que ya lo ha explicado muy bien. La violencia llama a la violencia y bueno, y lo que deja patente situaciones como la que ha vivido Marta es que seguimos enfrentándonos a un problema como es la violencia de género en nuestra sociedad. Es un problema que dista mucho de estar solucionado y que bueno, y que tenemos que trabajar conjuntamente para erradicarla, y erradicarla pasa por poner medidas para que no se produzcan este tipo de situaciones, pero pasa también por cortar cualquier tipo de manifestación negacionista del problema que, bueno, que vemos que sigue totalmente vigente. Y desde pequeños, fíjate. Efectivamente, efectivamente. Ya los últimos estudios ya apuntan a que entre adolescentes hay unos índices elevadísimos de violencia y, bueno, desde luego mucho por hacer todavía. Bueno, Begoña, ¿cómo estás viviendo estos días convulsos en la política nacional y regional a propósito de la reforma laboral? ¿Qué reflexión haces un poco de todo esto que estamos viviendo? Que tiene muchos ángulos, por cierto. Desde luego que tiene muchos ángulos, coincido contigo. Bueno, en un primer momento se me solapan dos sentimientos, ¿no? o dos emociones. El primero, y sin lugar a dudas, es la alegría por la aprobación de la reforma laboral. Creo que se está hablando muy poquito de qué se ha aprobado estos últimos días. El debate o los espacios públicos se están centrando en el cómo y yo creo, insisto, que se está hablando muy poco del qué. Y el otro día se aprobaron medidas que ayudan a erradicar la temporalidad. Se aprobó un texto que contempla la supresión de los contratos por obra y servicio. Es decir, ahora la regla general va a ser que las empresas van a tener que firmar contratos indefinidos. Se han aprobado medidas tan importantes como que las trabajadoras y los trabajadores de las subcontratas tengan las mismas condiciones salariales que los trabajadores y las trabajadoras de aquellos sectores donde van a trabajar. Se han aprobado cuestiones tan importantes como la ultraactividad de los convenios. Es decir, hasta ahora, si durante un año una empresa no quería negociar, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras perdían todos los derechos que habían conquistado hasta ese momento. Eso ya termina. Otras medidas, los contratos de formación, se regulan los contratos de formación, se va a acabar la situación actual en que la juventud es mano de obra barata para las empresas. De todo esto se está hablando muy poco. Por eso digo, alegría por estas medidas. ¿Por qué? Porque además estas medidas están en vigor desde el 1 de enero. Y no son papel mojado, ya están dando frutos, ya tenemos datos encima de la mesa. Y me voy a centrar en Navarra. En Navarra, durante este mes de enero, se han suscrito un 75% más de contratos indefinidos que en años anteriores. Otro dato, el salario mínimo interprofesional en los últimos 2 años, desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo, se ha incrementado un 36%, de 735 a 1.000 euros, que además se ha confirmado durante la mañana de hoy, si no me equivoco, sí. Que se va a llevar adelante esa medida. Ya hay resultados, por lo tanto, muy contenta del texto aprobado. Por otro lado, sorpresa de que se desvíe el foco de atención al ruido que se está generando en cuanto a cómo se ha aprobado y no nos centremos en qué se ha aprobado. Sin embargo, el portavoz parlamentario es cierto lo que está diciendo, o por lo menos es la sensación que se percibe, ¿no? Pero no es menos cierto también que el debate político se ha abierto porque hay tactismo, hay acuerdos y hay sensibilidades que se pueden ver heridas, ¿no? Como por ejemplo la del líder del grupo parlamentario que usted lidera, de Podemos Aldugu en el Parlamento de Navarra, Miquel Will, que tenía unas palabras ayer tras la mesa de Junta acerca de ese acuerdo al que se había llegado por parte del PSOE con Unión del Pueblo Navarro para apoyar la reforma laboral. Nuria, si te parece, recordamos las palabras que decía ayer Miquel Will. Sí, porque como bien decías, los socios de gobierno que calificaban como un intercambio de cromos este pacto, y efectivamente Miquel Will, portavoz de Podemos, lo calificaba así, con estas palabras. Se ha intentado salvar el culo del alcalde de Pamplona y creemos que desde luego es una opción propia de la vieja política, y en ese sentido pues no se nos comunicó, evidentemente, porque no hubiéramos estado de acuerdo.
enfado, sin duda, del portavoz. Sí, yo coincido con las palabras de Miquel. Vamos a ver, hay cuestiones que desde nuestra formación política entendemos que no pueden ser susceptibles de pacto. Y una de esas cuestiones son los derechos fundamentales. Por tanto, nos llamó la atención, porque además también coincido con él, en que no éramos conocedores en aquel momento en concreto, el jueves pasado, de en qué términos se había producido ese pacto, que luego no llegó a buen puerto, pero en qué términos se había negociado ese pacto. Entonces coincido con las palabras de Miquel. Dicho esto, más allá de intereses tacticistas, más allá de pactos, más allá de la búsqueda del rédito electoral, parece que estamos instalados en una campaña electoral constante. Sí. Entendemos que el foco está y debe estar en las medidas que se aprobaron el jueves en el Congreso de los Diputados. Y desde luego sí que animamos a todas las formaciones políticas en Navarra a que abandonemos esa senda y nos centremos pues bueno, pues en trabajar por mejorar la vida de las personas, que es para lo que estamos aquí. Bueno, pues sobre temas de crisis usted entiende algo, porque tomó el mando de un partido allá por el mes de marzo, después de una caída electoral importante y después de una crisis interna del partido no menos importante, ¿no? ¿Cómo están las cosas desde entonces, desde que usted toma las riendas? ¿Cómo las percibe, por lo menos? Las percibo como son. Estamos muy contentos y muy contentas porque desde hace ya bastante tiempo y principalmente desde que el partido renovó sus órganos de dirección, podemos decir además sin lugar a dudas que nos encontramos con un partido cohesionado, con un partido ilusionado con el proyecto político y social en el que está trabajando y con un partido ordenado, solvente y con muchísimas ganas de trabajar para todos los navarros y navarras. ¿Y cómo marcha esa conformación de confluencias, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Con Izquierda Unida, Batzarre y los organismos independientes, colectivos de izquierdas que usted quiere aglutinar, ¿no? De alguna manera, dentro de esa futura, no sé si llamarlo coalición, bueno, confluencia, vamos a dejarlo ahí. Sí, marcha muy bien, marcha muy bien. En los últimos meses hemos dado pasos agigantados para intensificar ese trabajo y a día de hoy quedando todavía mucho por hacer, pero sí que tenemos ya una base trabajada y marcada y una voluntad clarísima en las tres formaciones políticas que integramos este proyecto de que tenemos que trabajar por ampliar el espacio de lo que entendemos que es la izquierda transformadora y plural de Navarra. Ya hemos mantenido contactos con perfiles independientes que queremos que conformen este proyecto. Iba a decir que se unan, pero no es así, que conformen este proyecto. Que sumen. Efectivamente, que se sumen a este proyecto, que lo construyamos entre todas y entre todos, porque queremos llegar a cuanta más gente mejor, porque entendemos, además, que el reflejo que hay ahora mismo en las instituciones no se corresponde con la sensibilidad social que hay, que tenemos que llegar a cuanta más gente mejor y que lo vamos a conseguir. Marchamos muy bien e, insisto, intensificando el trabajo estas últimas semanas. Eso lo iba a decir, porque me imagino que esto fraguará ya dentro de poco, tampoco puede esperarse mucho más tiempo, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, y luego, claro, habrá que pensar ya en clave electoral. ¿Usted estaría dispuesta a dar el paso y a levantar la mano y decir, bueno, pues aquí estoy yo para lo que se me necesite? Si tengo que encabezar una lista, la encabezo. Sí, yo de verdad que en este momento no puedo decir eso, porque no estamos en ese momento. Estamos conformando ese espacio con todas las personas que lo constituyan, que lo enriquezcan, se tiene que presentar públicamente y será a partir de ese momento cuando tengamos que trabajar en liderazgos, pero en otras muchísimas cuestiones políticas, organizativas y demás. No es el momento. Ya. Cuando sea el momento, pues hablaremos con toda tranquilidad, como siempre, y con toda normalidad. Estamos fuera de tiempo, pero una última cuestión, señor Alfaro. Dice que para gobernar, o por lo menos creo recordar, hay que volver a tomar las calles, abrir espacios. Entiendo que ¿cómo lo quieren hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo ya? Todos los compañeros y compañeras que participaron conmigo y bueno, que conforman conmigo la actual dirección, teníamos claro que eso era una de las cuestiones clave que teníamos que trabajar. ¿Eso cómo se consigue? Participando de los espacios sociales. Yo vengo de ese espacio y no lo he dejado. Entonces ya lo estamos haciendo, nunca lo hemos dejado de hacer. Así es como se consigue recuperar la calle. Gracias, le agradezco mucho, Begoña Alfaro, coordinadora de Podemos Aldugu en Navarra. Gracias, de verdad. No hay mucho tiempo, pero le agradecemos el que nos ha prestado, de verdad. Gracias a vosotros. Suerte.